¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos Ángeles en mi camino. Yo soy Patti de la Torre y pues en este lugar lo que hacemos es estudiar las lecciones de un curso de milagros con la finalidad de empezar a cambiar nuestras vidas eh, y volvernos los creadores que somos, acordes precisamente a nuestra verdadera naturaleza. Bueno, pues hoy vamos a ver la lección número 66 de un curso de milagros. Déjenme acomodo porque estoy aquí en un sitio que no es el mío. Entonces, tuve que improvisar el lugarcito. Entonces, permítanme, déjenme, no voy a tirar la compu. Ahí está. Bueno, lección número 66 dice, mi función y mi felicidad son una. Seguramente habrás notado que en nuestras lecciones más recientes hemos hecho hincapié en la conexión que existe entre desempeñar tu función y alcanzar la felicidad. Esto ha sido así porque realmente tú no ves la conexión. Sin embargo, se trata de algo más que una simple conexión. Son una misma cosa. La manera en que cada una se manifiesta es distinta, pero el contenido es exactamente el mismo. Bueno, entonces está hablando de la función y de la felicidad. Ya en la lección anterior hablábamos de cuál era nuestra función y evidentemente cuando eh, accedemos precisamente a la corrección de nuestra mente, pues pueden pasar mil cosas, ¿saben? Pueden empezar a pasar mil cosas alrededor, podemos ver ciertas actitudes de otras personas actuando desde el ego y sin embargo nosotros no nos enganchamos cuando ya tenemos un, eh, un entrenamiento medio, por lo menos, empezamos a ver que ya no nos enganchamos, que ya hay cosas que no nos duelen, que hay cosas que de forma natural no implican molestia para nosotros, sino que podemos seguir viviendo con eso y además podemos ver al otro de una manera completamente diferente. Lo podemos ver como una persona que al igual que nosotros en algún momento, pues pensamos desde el ego y no desde la mente recta. Por lo tanto, vamos viendo que conforme vamos avanzando en el entrenamiento mental, pues somos más felices. Y somos más felices no porque el mundo cambie, sino porque a nosotros ya no nos afecta cómo sea el mundo. Porque además, pues, hemos perdonado al mundo. ¿Se acuerdan la lección 61 y 62? Yo soy la luz del mundo y la 62, perdonar es mi función por ser la luz del mundo. Y aquí quiero meter un poquito el tema del perdón, cómo lo ve el curso del curso de milagros, porque el tema del perdón es el pasar por alto el error del otro. ¿Y cuál es el error del otro? Pues pensar precisamente desde una mente egoica. Eh, la mente egoica está inmersa en el ataque, está inmersa en la defensa, en la venganza, en, y se vuelve un círculo vicioso. Ataque, defensa, venganza, resentimiento y así nos la vamos a ir pasando. Y cuando perdonamos, que es pasar por alto el error del otro, no es una cuestión de como yo soy tan bueno, soy magnánimo, entonces te voy a perdonar, te voy a conceder y te voy a condonar la deuda que tú tienes conmigo. No se trata de eso, se trata de ver a nuestros hermanos tal como son y vernos a nosotros también tal como somos. Hay veces que en algunas ocasiones me han dicho, ¿cómo es posible que le hables a tal persona? ¿Cómo es posible que tengas una relación con tal o cual persona?
¿No ves que está así y así y así y así? Y en alguna ocasión, precisamente, hubo una persona, fue un hecho muy, muy específico, donde una persona me dijo, ¿cómo es posible que tú estés saliendo con esa persona que es una persona mezquina, es una persona egoísta, es una persona, bueno, me describió a la persona de pe a pa con muchos calificativos de verdad muy feos. Entonces, al principio he de admitir que me dio miedo, y yo le pregunté a los ángeles que por qué estaba esa persona en mi vida. Y lo que me dijeron fue, ¿qué es lo que tú ves? Porque todos ven en el otro aquello que tienen dentro de sí mismos. Y entonces comprendí que cómo me estaba viendo yo, cómo me estaba mirando yo. Y entonces, independientemente de que la otra persona fuera o no fuera como me la describían, sí me quedó algo muy claro acerca de lo que soy yo. Y eso definitivamente vale 1000 perdones, 1000 veces pasar por alto el error del otro. Y cuando uno empieza a ver así, pues menos te enganchas y más feliz eres. Es por eso que la función y la felicidad, mi función y mi felicidad son una, porque cada vez me importa menos o me engancha menos, más bien sería la palabra, porque de importar me importa, por supuesto que importa, no es una cuestión de que me vale gorro todo lo que suceda, por supuesto que no, porque al final del día somos uno y todo lo que suceda en la unidad nos afecta a todos, ¿sí? Entonces no es que no importe, sino más bien que uno lo pasa por alto, más bien que uno ve el maya, más bien que uno acepta o tiene conciencia de que esto que vemos es una ilusión y que no refleja en lo absoluto lo que somos, ese espejo de Dios. Acabamos de pasar hace unos días, el miércoles pasado, que fue para que si quieren ver la lección, bueno, el curso, la clase de ese día, déjenme les digo que fue hoy es sábado 6, evidentemente esto lo van a ver el domingo 7 o dependiendo de cómo vayan en sus lecciones, pero la clase que yo les digo es la clase del miércoles 3 de marzo de 2021, que habla precisamente de, de reconocer, de reconocer que esto es la ilusión, de reconocer que nosotros somos espejo de Dios, de reconocer que nos hemos reflejado en un espejo que es tenebroso, cuando en realidad podemos reflejarnos mutuamente con Dios. Bueno, vamos a seguir entonces. Seguramente habrás notado, voy a leerlo desde el inicio, seguramente habrás notado que en nuestras lecciones más recientes hemos hecho hincapié en la conexión que existe entre desempeñar tu función y alcanzar la felicidad. Esto ha sido así porque realmente tú no ves la conexión. Sin embargo, se trata de algo más que una simple conexión. Son una misma cosa. La manera en que cada una se manifiesta es distinta, pero el contenido es exactamente el mismo. El ego está batallando constantemente con el Espíritu Santo en torno a la cuestión fundamental de cuál es tu función. También batalla con él con mayúscula, constantemente con respecto a qué es tu felicidad. No es esta una batalla que tenga dos contendientes. El ego ataca y el Espíritu Santo no responde. ¿Y por qué no responde? Pues en principio porque el ego no existe, entonces es como si se pusiera a pelear con la nada, entonces eso no tiene ningún caso. Y además porque él sabe cuál es tu función, él sabe qué es tu felicidad. Hoy intentaremos ir más allá de esta batalla completamente absurda y arribar a la verdad con respecto a tu función.
No nos vamos a enfrascar en argumentos fútiles con respecto a lo que es tu función. No vamos a tratar inútilmente de definir lo que es la felicidad ni de determinar los medios para alcanzarla. No vamos a gratificar al ego escuchando sus ataques contra la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Que somos los hijos benditos de Dios y que somos inocentes y que somos perfectos, es decir, somos santos. Esa es, digamos, la única verdad que podríamos establecer como completamente irrefutable. Sencillamente nos alegraremos de que podamos descubrir lo que esta es decir, la verdad. El propósito de la sesión de práctica larga de hoy es que aceptes el hecho de que no solo existe una conexión muy real entre la función que Dios te dio y tu felicidad, sino que ambas cosas son de hecho lo mismo. Dios te da únicamente felicidad, por lo tanto la función que Él te dio tiene que ser la felicidad, aunque parezca ser otra cosa. Los ejercicios de hoy son un intento de ir más allá de estas diferencias de aspecto y de reconocer un contenido común allí donde en verdad lo hay. Comienza la sesión de práctica de 10 o 15 minutos reflexionando sobre estos pensamientos. Dios me da únicamente felicidad. Él me ha dado mi función. Por lo tanto, mi función tiene que ser la felicidad. La felicidad es ver el mundo con los ojos que Dios lo ve. Toda circunstancia, toda persona, todo hecho. Y dirás, ¿cómo es posible que puedas decir, por ejemplo, que un homicidio es una ilusión? Recordemos lo que postula un curso de milagros, nada real puede ser amenazado, nada irreal existe, y en eso radica la paz de Dios. Cualquier cosa que perezca no es real. Y cuando logremos ver realmente esa realidad de la irrealidad del mundo, de lo que perece, entonces podremos liberarnos. Y es precisamente donde nada de lo que ocurre en este plano material nos hace mella o nos afecta. Es por eso que el perdón es elemental, es necesario, porque no solo perdono aquello que estoy mirando que es irreal, que es una proyección del ego, sino además estoy perdonando la manera en la que lo estoy viendo. Estoy perdonándome ver real aquello que es irreal. Y estoy perdonándome atacarme de esa manera. Y estoy perdonándome tener apego sobre aquello que es irreal. Estoy perdonándome hacer un Dios falso de aquello que es irreal. Y eso también incluye nuestro cuerpo y el cuerpo de los demás. Cuando empezamos a perdonar y empezamos a ver todo esto como un maya, ¿qué creen que es lo que va a suceder? Podemos bajar el cielo a la tierra, porque estaremos dándonos cuenta de aquello que es una proyección para entonces volvernos creadores. Crear fíjense, crear una situación completamente diferente, algo que realmente no sea algo ilusorio, sino que sea real. Trata de ver la lógica en esta secuencia, incluso si aún no aceptas la conclusión. Únicamente si los dos primeros pensamientos son erróneos, podría ser falsa la conclusión. Reflexionemos entonces por un rato sobre estas premisas según practicamos. La primera premisa es que Dios te da únicamente felicidad. Esto, desde luego, podría ser falso, pero para que fuese falso sería preciso definir a Dios como algo que Él no es, Él con mayúscula. El amor no puede dispensar maldad, y lo que no es felicidad es maldad.
Dios no puede dar lo que no tiene, ni puede tener lo que Él no es, Él con mayúscula. Si Dios no te diese únicamente felicidad, ciertamente sería malvado. Y esa es la definición que crees acerca de Él si no aceptas la primera premisa. Entonces, aquí es muy importante determinar qué es lo que pensamos de Dios, porque si pensamos que Él es malvado, pues tendría que ser totalmente malvado. El punto es que un día nos levantamos diciendo, Dios, ¿por qué me haces esto? ¿Qué malo eres conmigo? ¿No me quieres? ¿Sí? Y al día siguiente que nos va bien, entonces decimos, gracias Dios, eres muy bueno conmigo. Entonces, hay que definirnos, es que tenemos que tener una decisión al respecto. Porque si tú concibes a Dios malo, es que lo concibes completamente malo, porque Dios es absoluto. No cae la relatividad en él. Unos días sí, otros días no. No, Dios es. ¿Cómo concibes a Dios? ¿Completamente bueno o completamente malo? Toma una decisión para que entonces puedas ver exactamente, ¿sí? ¿Cuál es tu pensamiento, el pensamiento que compartes con él? La segunda premisa afirma que Dios te ha dado tu función. Hemos visto que tu mente solo tiene dos partes. Una de ellas la gobierna el ego y se compone de ilusiones. La otra es la morada del Espíritu Santo donde reside la verdad. Solo puedes escoger entre estos dos guías y los únicos resultados que pueden proceder de tu elección son el miedo que el ego siempre engendra o el amor que el Espíritu Santo siempre ofrece para reemplazarlo. Así pues, o bien fue Dios quien estableció tu función a través de su voz, con mayúscula su voz, o bien fue el ego que tú inventaste para reemplazarlo a él con mayúscula. ¿Cuál de estas posibilidades es verdad? A menos que hubiese sido Dios, Dios con mayúscula, quien te dio tu función, esta solo podría ser un regalo del ego. Mas, ¿qué regalos puede dar el ego cuando él mismo es una ilusión y lo único que puede ofrecer son regalos ilusorios? ¿Se dan cuenta? Piensa en esto durante tu sesión de práctica más larga de hoy, que acordémonos que es de 10 a 15 minutos. Piensa asimismo en las múltiples formas que tu ilusoria función ha adoptado en tu mente y en las muchas maneras por las que, guiado por el ego, trataste de encontrar la salvación. Fíjate, aquí está la tarea. Piensa en esto durante tu sesión de práctica más larga de hoy. Define acerca de las premisas. ¿Qué es Dios? ¿Dios es completamente o absolutamente malvado o es absolutamente bueno? ¿Sí? Si Dios es absolutamente bueno, da a sus hijos y no se reserva nada para sí mismo, porque es absolutamente bueno y amoroso. Segunda premisa, ¿sí? Dios me dio mi función. ¿Cuál es mi función? Y aquí es donde viene, solamente la mente tiene dos partes, la egoica y la mente recta. ¿Cuál es tu función? ¿Cuál sería tu función? Voy a ponerle pausa tantito porque creo que es importante atender esto y ahorita regreso. Perdón, vamos a continuar. Dice, piensa en esto durante tu sesión de práctica más larga de hoy. Piensa asimismo en las múltiples formas que tu ilusoria función ha adoptado en tu mente y en las muchas maneras por las que, guiado por el ego, trataste de encontrar la salvación. Y son todas esas formas en las cuales existe ataque y ves ataque de los otros hacia ti o de ti hacia el otro. ¿Okay? Todo eso es ilusorio y esas son las funciones que el ego te ha impuesto y que van completamente, que no tienen nada que ver con la función que Dios te dio. Bueno, entonces, la encontraste, dice otra vez, piensa asimismo en las múltiples formas que tu ilusoria función ha adoptado en tu mente y en las muchas maneras por las que, guiado por el ego, trataste de encontrar la salvación. ¿La encontraste? ¿Te sentiste feliz?
¿Te brindaron paz? Hoy necesitamos ser muy honestos. Recuerda objetivamente los resultados que lograste y examina si en algún momento fue razonable pensar que podías encontrar felicidad en nada que el ego jamás propusiera. Fíjate, recuerda objetivamente los resultados que lograste y examina si en algún momento fue razonable pensar que podías encontrar felicidad en nada que el ego jamás propusiera. ¿Y por qué es esa frase de jamás propusiera? Porque el ego no existe. Entonces, el ego realmente jamás propuso algo, ¿sí? Con todo, la única alternativa para la voz con mayúscula, voz del Espíritu Santo es el ego. Con todo, la única alternativa para la voz del Espíritu Santo es el ego. ¿Por qué? Pues porque todavía estamos encarnados. Pero si le damos al ego su función, nosotros le damos la función al ego, entonces le podemos dar al ego una salida útil, no una salida donde absorba toda nuestra mente y todas nuestras capacidades y nos secuestre, digamos, que el ego nos secuestre. No, es voltear la tortilla y entonces nosotros utilizar al ego para una función que es útil, que es esta precisamente, que con todo, la única alternativa para la voz del Espíritu Santo es el ego. ¿Por qué? Pues porque al final del día la voz del Espíritu Santo la captamos a través de nuestro cerebro, ¿sí? A través de nuestra mente y la sentimos en el cuerpo, ¿ok? Prestarás oídos a la locura o bien oirás la verdad. Ahí estamos utilizando al ego. Estamos utilizando los oídos o los oídos de la mente o los oídos físicos para escuchar o escuchamos ataque o escuchamos pedidos de amor. Ya veremos en su momento cuáles son los pedidos de amor que en realidad es simplemente o vemos ataques o vemos pedidos de amor, ¿sí? O veo en mí que estoy atacando a alguien o me estoy dando cuenta que estoy pidiendo amor, ¿ok? Prestarás oídos a la locura o bien oirás la verdad. Trata de hacer tu elección mientras reflexionas sobre las premisas en las que se basa nuestra conclusión. Podemos concurrir con esta conclusión, pero no con ninguna otra, toda vez que Dios mismo concurre con nosotros al respecto. La idea de hoy es otro paso gigantesco hacia la percepción de lo que es lo mismo como lo mismo y de lo que es diferente como diferente. A un lado están las ilusiones, al otro la verdad. Tratemos hoy de darnos cuenta de que solo la verdad es verdad. Para las sesiones de práctica más cortas, que hoy te resultarán muy beneficiosas, si las llevas a cabo 2 veces por hora, sugerimos la siguiente forma de aplicación. Mi función y mi felicidad son una porque Dios me dio las dos. No te tomará más de 1 minuto y probablemente menos repetir estas palabras lentamente y pensar en ellas por un rato mientras las dices. Con esto terminamos. ¡Ay! Con esto terminamos la lección 66 y no te vayas sin antes darme un like, no te vayas sin antes dejarme algún comentario, permíteme saber que te estoy sirviendo y nos vemos entonces en el siguiente video. Chao.